principios que inspiran el derecho del trabajo. Entonces, no sé si el licenciado Alan ya estará conectado. Buenas tardes, por acá estamos, maestro, ya. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle aquí públicamente con ustedes al licenciado Alan. Él pues tuvo que viajar por cuestiones familiares, está fuera del país y sin embargo pues como ya teníamos programado este día para que nos apoyara con el tema, pues él amablemente, aunque está un poco lejos, pero va a estar compartiendo con ustedes. Siempre quisiera pedirle su colaboración, su participación, va a ser valioso hoy. Y ya comenzamos ahorita que vean con él, vamos a ver los principios que son importantísimos hoy. No tienen idea ustedes que en la mayoría de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad aplican los principios que van a ver con el licenciado Alan. También los tribunales y las salas. Entonces, le vamos a dejar el tiempo a él para pues, que comencemos a dar inicio a esta clase y la participación va a ser importante. Yo siempre les he dicho a ustedes de cuando se habla, lo que pretendemos es que usted tenga una base legal. Que usted pues, no externe una opinión sin base legal, sino todo lo contrario. Que de acuerdo a una base legal, su opinión. Así que le dejo el tiempo al licenciado Alan para que pueda dar inicio a la clase. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señores? Buenas tardes a todos por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, María Alejandra Sáenz, ¿cómo están? Jessy, Geraldine, ¿cómo Buenas les tardes, va? licenciado. Buenas tardes, Salomé, ¿cómo les va, señores? Espero estén bien. Hoy un tema importante, un tema bien interesante que vamos a ir analizando, vamos a ir conversando y déjenme decirles que hoy es como que el arranque de todo lo que ustedes van a ir viendo en el código de trabajo. Y claro está que pues para allá nadie es un secreto que tienen que tener su código de trabajo actualizado, tienen que tener sus marcadores, porque pues obviamente yo les indiqué eso cuando nos presentamos ahí y les expliqué que era de relevancia poder contar con esos documentos, ¿verdad? Así que quiero ver si ustedes tienen el código de trabajo actualizado. Vayamos a ver, por favor, el artículo 271 bis. Si alguien no lo tiene, me dice, mire, Lick, yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque ese, pues, vamos a tener un breve problema ahí, un pequeño problema, en donde se van a poder percatar ustedes que no tienen actualizado. Me dicen si sí lo tienen o si no lo tienen. Sí lo tengo, licenciado. ¿Sí lo tienen? Yes, sí lo tengo, licenciado. Madre. Sí, licenciado. ¿Sí lo tienen? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. En la anterior clase, fíjense que no había personas que no lo tenían. Hola, Jessy, adelante. Adelante, Jessy. ¿No? Perdón, Lick, se me activó. Ok, voy a subir la presentación acá para que tengan a bien ustedes visualizarla y pues también puedan poder observarla. No sé si lo ven acá. Los dos temas que tenemos para el día de hoy son la ficha técnica del Código de Trabajo y el tema de los principios ilustradores del derecho de trabajo. No sé si ya lo ven por ahí la presentación, creo que sí la ven. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí lo ven, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar entonces lo primero, la ficha técnica del Código de Trabajo. Miren, pues, sí es importante saber nosotros qué normativa vamos a aplicar. O sea, qué normas nos van a regir. Uno le pregunta, mire usted, ¿y usted ya sabe derecho laboral? Sí, dice uno. Bueno, ¿y qué cuerpo legal contiene las normas laborales? Lo primero que nos dicen, ¿y usted está estudiando derecho laboral? Sí. A ver, ¿y dónde está contenido todo lo que usted me está diciendo? Bueno, es como cuando usted, por ejemplo, le gusta a alguien y uno dice, yo quisiera saber todo de esa persona, ¿verdad? Su nombre, su edad, su nacionalidad, su profesión, a qué dedica el tiempo libre y todo ese tema. Ustedes, si uno dice, voy a invitarla a salir y que sí, mete el peor error del mundo, ¿verdad? Le va al Barcelona. Ahí mejor olvídese ya de eso. Entonces,
ahí ya la chica ya ni lo va a pelar, imagínense. Entonces, comete el error. Pero lo que usted está haciendo es una base de conocimiento, ¿verdad, Ingrid? Una base de conocimiento y está queriendo conocer a esa persona. Solo Entonces, para es lo que vamos a recordarle, les habla solo para recordarle que el Real también perdió. Yo sabía que el maestro se iba a pronunciar ahí. Entonces, es esa parte, es conozcamos nuestro código. A mí me gusta mucho que tengamos participación en clase, que la clase sea muy dinámica, porque pues obviamente es aburrido, ¿no? El tema acá virtual, pero lo que nosotros hacemos es tratar de que sea más dinámica la misma. Vamos a ubicarnos, por favor. Lo primero que necesito yo es que ustedes me digan qué decreto es el código de trabajo. ¿Qué decreto es el código de trabajo? No me van a decir, por favor, 1441. Adelante, Ingrid, por favor. 1441. Muy bien, 1441. A ver, ¿cuántos artículos tiene nuestro código de trabajo? ¿Cuántos artículos? 431 artículos nominales. Muy bien. Señores, ¿cuántos títulos tiene nuestro código de trabajo? ¿Cuántos títulos? Vaya, 18, para que se les quede, pues. 18. ¿Cuál es el número de la mar en Guatemala? Para que se les quede. ¿Cuál es el número de la mar en Guatemala? 18. 18. Vaya. Señores, miren, si no se les queda así, miren, yo ya no sé qué voy a hacer. Me voy a jubilar yo si no se les queda así. Vaya. Señores, ¿cuál es el número de la bestia? 666. ¿Cuántos considerandos tiene nuestro código de trabajo? 6. Vaya, 6 considerandos. Vaya. Señores, vayan a los considerandos y por favor enumérenlos con un color bonito, ¿verdad? No así a lo chambón, como dicen, ¿verdad? No, colóquenle con colores, colóquenle bonito, paso considerando 1, considerando 2, considerando 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Me avisan cuando ya para que podamos continuar con los otros puntos. Ya, Ingrid. Ya. No, con una consultita, el link que aparece en el chat, hay que ingresar la asistencia. Sí, eso es lo que creo que marcaron ahí, David. Ah, ok, gracias. Adelante. Sí, así es, compañera. Ese es el link de asistencia que el licenciado nos pidió que hiciéramos. Entonces, lo pueden llenar ahorita o más tarde. Solo se tiene que hacer una vez. Ok, muy bien. Entonces, señores, ¿ya marcaron los considerandos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Ya, muy bien. Entonces llevamos decreto, llevamos títulos, llevamos considerandos. Vamos ahora con las disposiciones finales. Disposiciones finales. ¿Cuáles son las disposiciones finales? Váyanse hasta el último artículo, hasta el 431. Hasta el 431. Y ahí vamos a ubicar el tema de los 431, de las disposiciones finales. ¿Alguien ya lo ubicó por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas disposiciones finales tenemos, señores? ¿Cuántas disposiciones? 2. ¿Y disposiciones transitorias?
Y las derogatorias y finales. ¿Cuáles serían? ¿Cuántas disposiciones finales tenemos y cuántas disposiciones transitorias tenemos? Esto lo encontramos, señores, después de los 431 artículos. ¿Sí? Son 2 transitorias y 3 finales. Muy bien, 2 transitorias y 3 finales. Vaya, márquenlo pues. 2 disposiciones transitorias y 3 finales. Vaya. Ahora sí, nosotros a sabiendas de esto, por favor, quiero decirles que vamos a entrar a la ficha técnica del Código de Trabajo. ¿Qué hemos visto? El decreto es el 1441. Tiene 18 títulos, nuestro Código de Trabajo. Contiene 6 considerandos. Contiene 431 artículos nominales. Contiene 3 disposiciones finales. Contiene 2 disposiciones transitorias. La vigencia, es decir, cuando cobró vigencia este decreto fue el 16 de agosto de 1961. ¿Sí? El 16 de agosto de 1961. ¿Quién era el gobierno en ese entonces? Era el señor Miguel Ydígoras Fuentes. Les coloco también acá como un dato relevante dentro de la ficha técnica es ¿cuál era el decreto anterior al 1441? Pues era el decreto 330. El decreto 330 es el que antecedía al 1441. ¿Y cuándo entró en vigencia el decreto 330? El 1 de mayo de 1947. Señores, ¿quién me dice qué se celebra el 1 de mayo de 1900? ¿Qué se celebra el 1 de mayo, mejor dicho? El Día del Trabajo. Ay, licenciado, un cumplemes con el gordo, dice. No, ¿cómo va a cumplir mes? Bueno, algunos sí, pues, pero eso no vaya a decir. ¿Qué va a cumplir? ¿Qué es lo que va, en este caso, celebrar, señores, el 1 de mayo? El Día Internacional del Trabajador. Fíjense ustedes que el 1 de mayo de 1947, quien en ese entonces era el presidente, era el doctor Juan José Arévalo Bermejo. En este caso, este presidente, pues, sanciona el decreto 330, que era el Código de Trabajo, pero en 1961, que es en donde cobra vigencia el 1441, y ustedes dirán, bueno, Lick, entonces, ¿cuál de los dos? Quiero decirles que acá, pues, en 1961 se hicieron reformas al decreto 330, y a esas reformas se le modificó el número. Es decir, dejó de ser decreto 330 para ahora denominarse 1441. Algunos dicen, no puede ser posible que el Código de Trabajo sea el decreto 1441. Todo lo contrario, el que continúa vigente es el decreto 330, dice. ¿Y dónde se fundamentan los que sostienen todavía que el Código de Trabajo es el decreto 330? Miren las disposiciones derogatorias y finales. El artículo 2. El artículo 2 de las disposiciones derogatorias y finales, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, licenciado. Gracias, Sí, Leila. ¿Me pueden hacer lectura, por favor? Artículo 2. Se derogan los artículos 432, 433, 434 y 435 del decreto 330 del Congreso de la República, reformado por el decreto presidencial 570, así como las demás disposiciones que expresamente se consignan en el texto de esta ley y las que se oponen a su cumplimiento. Ok, márquenlo por favor ahí, este artículo. Les voy a decir por qué dicen se derogan estos artículos del decreto que dice 330. Entonces dicen, no, el Código de Trabajo continúa siendo el decreto 330. No.
Pero los que sostienen estos dicen, no, el Código de Trabajo es el decreto 330. Los que sostienen que el 1441 porque lo reformó, aquí al final es cuestión de criterios. ¿Cuál vamos nosotros a aplicar? Bueno, el decreto 1441. Esto es importante que ustedes lo puedan entender, porque a veces, pues el licenciado les platica, miren, ¿cuál era el decreto anteriormente? ¿O cuál era el derecho vigente en ese tiempo? Y claro, el decreto 330. No se acostumbra en la práctica que cuando se reforma un cuerpo legal, se modifique el número de decreto. Sin embargo, en este caso sí aconteció ese extremo, ¿sí? Entonces, por favor, márquenlo ahí. Estamos ya con la ficha técnica del Código de Trabajo. Esta es la ficha técnica del Código de Trabajo. ¿Por qué es importante que la conozcamos? Porque ustedes van a ir leyendo los 431 artículos y ustedes no van a saber ni cuándo cobra vigencia. Es increíble que todavía nosotros estudiemos una rama del derecho, ya sea penal, civil, laboral, administrativo, y no sepamos lo que estamos leyendo, qué contiene, cuándo cobró su vigencia. Yo esto lo considero de suma relevancia. Por eso con el maestro, pues nos hemos preocupado para que ustedes lo entiendan, lo comprendan y lo apliquen. O sea, si vamos a estudiar derecho laboral, sí, pero por lo menos decime cuántos artículos tiene el código, ¿verdad? Muy bien, vamos con el siguiente tema. Los principios ilustradores del derecho de trabajo. ¿Cuáles son esos principios ilustradores del derecho de trabajo? Hay una clasificación, ¿sí? Pero primero me gustaría, acá yo les coloco en esta presentación, ¿qué es un principio? Pues un principio es una línea, es una directriz o un lineamiento que orienta la creación, interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas de un Estado relacionadas con una rama del derecho. Vamos a decir, no se preocupen ustedes por anotar, porque este material pues se los vamos a compartir. Los principios es la base, los principios son la base de todo ordenamiento jurídico. O sea, no podemos estudiar una rama si no conocemos los principios en los que descansa. Si no conocemos, si no comprendemos los principios que sirvieron de base para la creación del ordenamiento jurídico. De esa cuenta vamos a entender que existen 3 clases de principios. Claro, existen muchísimos más en doctrina, ¿no? Pero cuando hablamos de estos 3 principios o la clasificación, encontramos primero los principios ideológicos. Segundo, encontramos los principios procesales. Y tercero, encontramos los principios de justicia social. Quiero decirles que cuando hablamos de los principios ideológicos, en doctrina se le denominan principios. Sin embargo, el código les denomina características. ¿Cómo les denomina? Características. Quiero hacerles mucho énfasis en este tema porque muchas veces el maestro les pregunta, cite las características ideológicas del derecho laboral. Usted puede hacer que usted esté buscando ahí con control F, en el chivo, buscando, miramos y cuáles son esas características, porque el IC solo mencionó, o en el código solo están las características, pero el IC habló siempre de principios y pasa. Yo pienso que acá no va a pasar, ¿no? Porque acá yo creo que acá no han hecho exámenes en grupo, acá no se llaman, acá es pura, ¿cómo se dice? Pura transparencia, ¿verdad? ¿Estamos? De esa cuenta vamos a ingresar a ver cada uno de nuestros considerandos. ¿Por qué les dije yo que era menester que ustedes pudieran ir marcando cada uno de estos considerandos? Porque un código bien marcado dan ganas de leerlo. Si usted dice, no, es que yo mejor me manejo virtual, el tema, miren, créame, yo también voy a audiencias, obviamente pues, mi trabajo es litigar derecho laboral, cuesta un poco más el tema de lo virtual, andar buscando en el código, a diferencia que como cuando uno ya lo tiene bien marcado en el código. Ahí pues uno termina haciendo con sus anotaciones, hasta se resulta más fácil. Entonces, empecemos, por favor. ¿Alguien me ayuda con el primer considerando? Vamos a ir dándole lectura a estos 6 considerandos que son la base de todo nuestro ordenamiento, que van a irse desarrollando durante todo el curso, durante estos 6 meses, bueno, ya 5 meses, y se van a percatar ustedes ahí. ¿Me ayudan, por favor?
Gracias, Leslie. Considerando, número 1, que se haga necesario revisar la legislación laboral vigente a efecto de introducirle las modificaciones que la experiencia ha aconsejado. Muy bien. 2, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales de trabajo. muy bien. 3, ojo con este. Que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. ¿Sigo? Sí, por favor. Características. Número- ¿Cómo le denomina el Código de Trabajo, señores? ¿Cómo le denomina el Código de Trabajo? Características ideológicas. Características. Por favor, márquenlo. Características. ¿Sí? Vamos con la primera. Vamos con este considerando. Este considerando es bien importante. Esta literal, por favor. Vamos a empezar con el cuarto considerando. En la literal A. Colóquenle tutelaridad. Tutelaridad. ¿Me ayuda la compañera Lesbia? Sí. Número 4. Que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se puedan resumir así. Literal A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Literal Muy bien. B. Ahí, por favor. Pregunto. Señores, ¿quién es la parte más débil económicamente hablando entre los sujetos de la relación laboral, llámese patrono y trabajador? ¿Quién es la parte más débil? Trabajador. El trabajador. Claro, el trabajador a todas luces, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, tenemos que el trabajador es la parte más débil. Sin embargo, ¿qué hace el derecho laboral? Los coloca en igualdad de condiciones. Eso es lo que dice el principio de tutelaridad. Coloquen ahí, por favor, en grande, principio de tutelaridad. Márquenlo, por favor. Principio de tutelaridad. Trata de compensar esa desigualdad económica. Vaya. Siguiente principio. Aquí en esta literal, por favor, vamos a encontrar 3 principios. En esta literal B. Vayan enumerándoles porque yo les voy a ir preguntando, miren cuántos llevamos. Miren cuántos llevamos. Aquí vamos a encontrar 3. ¿Me ayuda, Lesbia, por favor? Me avisa cuando se canse para... Literal B. El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajo, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Continúo? Ojo, pues. No, aquí, Lesbia, muchas gracias. El derecho laboral constituye un mínimo de garantías. Ese es un principio. Mínimo de garantías. El derecho laboral lo que nos va a establecer, compañeros, es lo mínimo. Por ejemplo, vayan a ubicar trabajo, ¿cuántos días se tiene derecho a vacaciones? ¿Cuántos días se tiene derecho a vacaciones? 15 días. Ok, y vaya a ubicarme otro grupo en la Constitución, ¿cuántos días se tiene derecho a vacaciones? ¿Sí? ¿Me avisan cuando ya lo he ubicado en la Constitución?
Y me avisan cuando ya lo hayan ubicado en el Código de Trabajo. Yo lo tengo en la Constitución. ¿Qué dice Lesbia? Todo trabajador sin o con. ¿Le puede dar lectura a esa parte, por favor? Desde el principio. En esa parte en donde dice todo trabajador. No sé si lo ubicó. Tengo en la ¿Alguien que lo literal tenga, I. señores? Todo Yo lo trabajador. ubiqué, pero en el Código de Trabajo. ¿Qué dice Fernanda? Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Ok, Fernanda dice todo trabajador sin excepción o todo trabajador con excepción. Sin excepción. Sin excepción. Ok. Jorge, ¿me ayuda con el 102 literal I? En ese apartado. O Ingrid, por favor. Ok. El derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. Ok, señores, todo trabajador sin excepción y todo trabajador con excepción. Háganle un círculo ahí donde las palabras donde dice con excepción y otras donde dicen sin excepción. Márquenlos, por favor. Y más adelante se los voy a explicar. El Código de Trabajo y la Constitución nos establece que tiene derecho a 15 días. Yo no puedo, por ejemplo, pactar con un trabajador que yo le voy a pagar 10 días de vacaciones o le voy a otorgar 10 días de vacaciones. O sea, sí puedo, pero es ilegal. Es contrario al ordenamiento jurídico laboral. A ver, entonces, tenemos, por un lado, 15 días, pero les pregunto, ¿yo puedo pactar con un trabajador que tenga derecho a 20 días de vacaciones? ¿O definitivamente no puedo pactar? ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede. Pregunto. Jessy, ¿podemos pactar con Jessy que tenga derecho a 10 días de vacaciones? No, eso no. No. ¿Por qué? Porque el derecho laboral lo que establece es un mínimo. Señores, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? O sea, lo menos. El derecho laboral lo que nos va a establecer es lo menos. Periodo pre y postnatal. Vayan a ubicar, por favor, el periodo pre y postnatal. Unos en la Constitución y otros en el Código de Trabajo. Constitución y Código de Trabajo. Sí, en el Código de Trabajo es el artículo 152. Ajá. ¿Cuántos días? Dice que tiene derecho de 30 días precedentes al parto y 54 días siguientes. Un total de 84 días efectivos de descanso durante. Ok, ¿eso dónde está regulado, Laura? En el artículo 152 del Código de Trabajo. Ok, vamos a la Constitución. ¿Alguien tiene la Constitución el periodo pre y postnatal? Hoy les dije que hoy necesitamos que estén pero cartelas. Ana. Artículo 2, literal K. Literal K. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecer diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzos que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido por el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 45 de la lactancia.
Ok, Da ¿cuánto se derecho establece? 30 y... 30 días y 45 ojo, días. pues tengan esas dos discrepancias ahí, porque ya las vamos a ver. Tengan esas dos discrepancias. Es decir, que yo no puedo pactar menos de 30 ni menos de 54, según el código, más allá de. Entonces, el derecho laboral lo que va a constituir es un mínimo de garantías. ¿Qué es lo que va a constituir un mínimo de garantías? Por favor, márquenlo ahí. Vaya. Ojo, mínimo de garantías. Tercer principio, dice irrenunciables, en esta misma literal. Protectoras del trabajador, irrenunciables. Señores, los derechos laborales no podemos renunciar. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, Joan Sebastián, no puede decir, fíjense que establezcame un contrato en donde yo no tengo derecho a vacaciones, porque eso estar en la casa, viera, a mí me cae con mi esposa. La verdad que eso estar con la mujer y solo para que me caiga. Quítemelas. La verdad, yo le firmo. ¿Qué les parece? Que esa cláusula es nula ipso iure, es nula de pleno derecho. Señores, es nula de pleno derecho, no es aplicable. ¿Sí? No es aplicable todas las disposiciones que tengan a disminuir, restringir o... ¿No me creen? Vayan al 12 del Código de Trabajo. Vayan al 12. ¿Alguien que tenga el 12 del Código de Trabajo? Ahí van y lo pueden relacionar. Son nulas ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Ok, ¿son qué dice María? Nulas ipso iure, son nulas de pleno derecho. O sea, usted puede firmar lo que usted quiera. Y usted dirá, pero es que él me obligó, él me dijo que yo no tenía derecho a vacaciones. Y la verdad que él, pues, al final yo firmé porque me estaba coaccionando. Señores, ¿saben qué pasa con esa cláusula? Es nula ipso iure, nula de pleno derecho, porque los derechos laborales son ¿qué? Irrenunciables. ¿Qué significa irrenunciables? Que no puedo renunciar. Como su ex no puede renunciar. Aunque usted diga, lo dejo, no puede. Así son los derechos laborales. Ay, eso del aguinaldo no me gusta. Renuncio a él. Páseme un contrato en donde contenga esa cláusula que yo renuncio. ¿Sabe qué? No se puede porque su derecho es que irrenunciable. ¿Y qué significa irrenunciable? Que no puede renunciar. Simple. ¿Sí? Muy bien. Aquí también encontramos otro principio y dice estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos. Aquí encontramos un principio el cual es de suma relevancia, que es el número 11, mire, superación de los derechos mínimos. Señores, ¿los derechos laborales pueden ser disminuidos? No. ¿Pueden ser mejorados? Sí. ¿Por medio de qué? Contratos colectivos, pactos colectivos, reglamentos interiores, contratos individuales y así sucesivamente. Es una serie de principios que se pueden aplicar. ¿Estamos? Y que obviamente hace que se puedan mejorar los derechos laborales. Imagínense ustedes, ¿será que podemos tener derecho a 50 días de vacaciones? Claro, si va en beneficio de... Ay, no, licenciado, eso de los 50 es ilegal, porque imagínense, la ley establece 15.
Y usted me está diciendo que 50. Pues claro, porque el derecho laboral es que supera lo mínimo, va mejorando lo mínimo. A eso se refiere, va mejorando lo mínimo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, señores? Hasta ahorita, ¿cuántos principios llevamos? A ver si llevan el rollo. 4 principios. Muy bien, Francisca, muy bien. Vaya, continuemos pues. Vamos con la literal C. Aquí encontramos 2 principios. Aquí encontramos 2 principios. ¿Me ayudan por ahí? Si no tienen ganas ustedes, ¿verdad? El derecho, motivados. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual se supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. A ver, ¿ustedes por qué creen que el derecho laboral es necesario? Porque usted dice, no, es que el derecho laboral es necesario. Yo siempre les digo que con todas las ramas del derecho, con la que siempre en toda su vida, sea usted abogado, sea no abogado, sea estudiante, sea lo que sea, usted va a tener relación con el derecho laboral. Puede dejar de tener relación con el derecho penal, puede dejar de relación con el derecho civil. Pero usted me dirá, bueno, Lick, pero sí con el tema del matrimonio, si se casa, si tiene bienes. Bueno, pero con el tema de la aptitud de la persona, pues ahí sí podría ser. Por ejemplo, podría dejar de tener relación con el derecho administrativo, con el derecho penal, con el derecho agrario, pero con el derecho laboral sí o sí va a tener que tener relación. ¿Por qué? Porque es lo que va a regir. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué el derecho laboral es necesario? ¿Por qué el derecho laboral es necesario? Porque protege los derechos de los trabajadores. Pero ¿será que solo por proteger el derecho de los trabajadores o hay otros elementos? Porque media las relaciones entre patronos y trabajadores. Efectivamente, Laura. Lo que busca el derecho laboral es regular las relaciones, pero no amorosas, sino las relaciones, ¿qué? Laborales. Exacto. Porque si no se imaginan ustedes, sería un libre albedrío, ¿no? Si no hubiera un contrato que usted lo obligara a llegar temprano, usted ni llega. Usted ni llega. Si no hubiera una normativa en donde el patrón le tenga que pagar cada fin de mes, en algunos casos hasta abusan, pues le va a pagar cuando quiera y si quiere le paga. Y si quiere le paga el salario mínimo y si no, no. Por eso es necesario, porque va a regular las relaciones de carácter laboral que puedan suscitarse entre patrono y trabajador. Por eso es importante, ¿sí? Por eso es muy importante. ¿Por qué es imperativo? Señores, es imperativo porque es de cumplimiento obligatorio. Si usted no puede decir, por ejemplo, el salario mínimo, no, el salario mínimo yo se lo voy a pagar, no, yo no le voy a pagar el salario mínimo, yo le voy a pagar a usted 2,000 quetzales. No, el salario mínimo está contenido en un acuerdo y ese acuerdo es de cumplimiento obligatorio. Si no, lo que puede traer consigo es una sanción. Lo que va a traer consigo es una sanción de carácter pecuniario. Más adelante vamos a ver aquellos procedimientos administrativos de faltas y se van a percatar ustedes de que si usted viola normas laborales va a ser sancionado. Sí, va a ser sancionado. Entonces, el derecho laboral es de cumplimiento obligatorio. ¿Será que tengo que pagar el aguinaldo en diciembre? No, yo lo voy a pagar en Semana Santa. Hágalo. Hágalo, como dirían los papás a ustedes. Hacelo a ver cómo te va. Hacelo. Así le decían a uno, ¿no? Vaya. Entonces, necesario e imperativo. Aquí hay otro principio dentro de esta literal. Dice, limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad es lo que se da en el derecho civil, ¿sí?
Es lo que se da en el derecho civil. ¿Por qué? En el derecho civil reina la autonomía de la voluntad. El 1517 del Código Civil dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Eso dice el 1517. Pero, por ejemplo, en el derecho civil, yo le digo a Adriana, mire Adriana, yo tengo un mi apartamento en zona 14 y pues fíjese que yo lo quiero vender. ¿Y cuánto quiere, Alan? Me dice, bueno, yo quiero $100,000. Ok, yo le doy a usted $75,000. No, dejémosle en 80,000. Acá estamos frente a una negociación que a todas luces, al final, los dos vamos a pactar en qué condiciones, en qué precio, en qué plazo. Eso reina en el derecho civil, la autonomía de la voluntad. Trasladémoslo al derecho laboral. Yo no le puedo decir al tocayo Alan Valdés, mire Alan, usted va a... Yo lo voy a contratar, pero ¿por qué no me deja las vacaciones en 10 días? ¿Por qué el aguinaldo no se lo pago yo en Semana Santa? ¿Por qué el bono 14 no se lo pago en... ¿qué? En diciembre. Yo no puedo porque existe una normativa que debe ser aplicada a este caso concreto. No puedo, señores. No puedo. O sea, no hay tales de decir, es que yo lo voy a aplicar porque estamos de común acuerdo. No puedo. Sí puedo mejorarlo, pero nunca puedo en detrimento de ningún patrono, creo yo. Bueno, a excepción de algunos. Hoy leía una información ahí, un blog, y leía de que un trabajador pues había obtenido un bono de $10,000 por presentarse a trabajar puntualmente en una empresa. Eso dignifica al trabajador, motiva al trabajador. Pero ¿qué pasa cuando llega a fin de mes y ni siquiera le han pagado su salario? Eso es a veces a todas luces, hasta en cierta parte se enoja al trabajador, ¿no? Desmotiva y es bien difícil, ¿sí? Así que por favor, marquen este tema de necesario e imperativo y de la autonomía de la voluntad. Vamos con la literal D, por favor. Aquí encontramos otros dos principios. El principio realista y el objetivo. El principio realista y objetivo. ¿Cuáles son los primeros principios de los primeros considerandos? En los primeros considerandos no encontramos principios, Lisbeth. Los encontramos a partir del cuarto considerando. Ahí es donde empezamos ya a marcar todos y cada uno de estos principios. ¿Me ayudan, por favor, con esta literal? Sí, claro. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo en la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Muy bien. ¿Ustedes creen que el derecho laboral es realista, señores? ¿Ustedes creen que en realidad el derecho laboral estudia al trabajador? Ustedes dicen, no, la verdad que ahí no, ahí solo está regulado. ¿Qué dicen ustedes? Quiero saber su opinión. ¿Sí es realista, Lick? ¿Sí? ¿Es realista el derecho laboral? O sea, ¿sí lo estudia en su entorno social o únicamente está establecido? Sí, porque para eso también está el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para sí, que se haga. laboral, o sea, ¿el derecho laboral, por ejemplo, sí responde a las necesidades del trabajador? No siempre, no siempre. Entonces, no siempre va a ser realista, ¿verdad?
¿Será que el derecho laboral sí va a dignificar al trabajador? ¿Sí lo va a estudiar? En la tarde hacíamos un ejercicio y decíamos, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cuánto gasta una persona en alimentos diario en Guatemala? ¿Cuánto gasta una persona solo en alimentarse? Más de 100 quetzales al día. Entre desayuno, almuerzo y cena. Ajá. Y usted Depende. multiplica 100. ¿Por qué, David? Depende. Depende de qué es lo que vaya a comer la persona, porque hay gente que con tal de ahorrarse solo gasta 10 quetzales en tiempo. Un panito y un jugo. Eso es cierto, mire. Pero es Eso que es cierto. en el caso de un núcleo familiar. Ajá. Eso es cierto lo que decía David, porque muchas veces no nos alimentamos bien. Muchas veces andamos buscando ahí y cero vitaminas, ¿no? Para el cuerpo. Y por eso dice uno ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya tengo sueño. Que si no hay una alimentación básica. Hay otros que abusamos de los alimentos, ¿verdad? Cuando miramos comida, pues nos enloquecemos. Entonces, no es realista porque les voy a decir yo, a criterio de su servidor, ¿no? Criterio de su servidor. No es realista porque no estudia específicamente en el aspecto de la canasta básica. La canasta básica no responde al salario. No lo responde. O sea, si solo ustedes ahorita me dijeron, por ejemplo, que se gasten 2.500, David. Estamos en 2.500. ¿Al mes? ¿Sí? Yo creo que más usted. 3.500. Yo digo que sí. 3.500. Si el salario está en 3.100, el mínimo. O sea, no responde. No responde. Y eso es canasta básica. Analicemos el tema de, por ejemplo, el tema de capacitaciones. De capacitación. ¿Será que el trabajador se le dota de las herramientas útiles, instrumentos para la buena marcha del servicio? O muchas veces, pues tenemos que dar, como se dice, la mía extra, ¿no? Dar la mía extra significa muchas veces sacrificar muchas cosas de uno. Dar la mía extra significa satisfacerle las necesidades al patrono a costa del trabajador. Y eso no es realismo. Las normas laborales puedan que sí. Quienes la aplicamos pueda que no. ¿Sí? Por eso considero yo que no es realista. Sin embargo, acá hay un principio que encontramos también y ustedes lo pueden agregar, que es el principio de primacía de la realidad. 14, miren. Ahí donde dice, por favor, en donde marcaron ustedes, el derecho laboral es un derecho real. Ese es un principio. Pero también encontramos el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa este principio de primacía de la realidad? Miren, pues, el principio de primacía de la realidad es aquel principio aplicado primero por los órganos jurisdiccionales. Llámese jueces de trabajo, llámese salas de la Corte de Apelaciones, llámese Corte de Constitucionalidad. El maestro pues ahí les va a platicar de una sentencia y así sucesivamente. Pero a través del principio de primacía de la realidad, los órganos jurisdiccionales le dan relevancia, le dan aplicabilidad a lo que sucede en la práctica, valga la redundancia, a lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, yo vengo y celebro un contrato con Elba, pero ese contrato no es un contrato laboral, sino ese es un contrato le vamos a poner, es un contrato mercantil. Yo estoy llevando una serie de demandas en contra de una radio muy, muy conocida en Guatemala. ¿Quieren saber el nombre? Sí, porque ustedes es delicado, ¿no? Es interesante. El chisme no nos gusta, nos entretiene, dirían por ahí. Emisoras Unidas. Yo llevo 7 demandas en contra de Emisoras Unidas. ¿Qué hacía Emisoras Unidas? Miren, pues, contrataba a personas, Emisoras Unidas, y los tenía bajo
una contratación en donde le pagaba el salario mínimo, 3,200 quetzales. Pero Emisoras Unidas tenía otra sociedad anónima. Se llamaba, pues, yo creo que se llama todavía, porque todavía está, Multimedios Sociedad Anónima. La persona era contratada por Emisoras Unidas, sus prestaciones eran con base a los 3,000 quetzales, le otorgaban vacaciones, todo de conformidad con Emisoras Unidas. Sin embargo, ellos prestaban sus servicios para Multimedios Sociedad Anónima, que es la misma dirección, la misma ubicación y todo ahí. Entonces viene y, sin embargo, con Emisoras Unidas, ellos facturaban, ¿sí? Ellos presentaban mes a mes una factura por servicios prestados. 5,000, 27,000, cuando llegaban a las metas, porque el trabajo era de vender. Cuando llegaban a las metas, les daban un viaje, les daban bonos, les daban incentivos. ¿Qué pasó? Cuando termina la relación laboral, a ellos les dan una indemnización. Por ejemplo, habían personas que laboraron 20 años, 15 años. Sin embargo, cuando van a ver su indemnización, era de 7,000 quetzales. Pero ¿y cómo decía el trabajador si yo presenté facturas durante 15 años? ¿Qué hubo acá? Una simulación laboral, una simulación contractual. Entonces, ¿qué hace el juez? Atendiendo el principio de primacía de la realidad, lo que hace es darle relevancia a lo que sucedió en la práctica. ¿Y qué fue lo que sucedió en la práctica? De que esta persona, es decir, mis clientes estaban prestando sus servicios mediante, o por medio, mejor dicho, a Emisoras Unidas, haciéndoles hacer una apariencia, teniendo una apariencia de deber dar 3,000 quetzales mensuales y con base en ello pagarles sus prestaciones. Sin embargo, ellos estaban pagando por los montos. ¿Qué dice el juez? Démosle relevancia a lo que sucede en la práctica. Acá lo que hay es una simulación contractual. Hay una violación de derechos laborales porque él no tendría que haber, a estas personas no tienen que, no pueden tener primero los salarios. Sin embargo, lo hacen para evitar el pago de prestaciones. Ya conseguí la primera sentencia, gracias a Dios. Hoy me notificaron unas excepciones que ellos plantearon, que se las declararon sin lugar. ¿Qué hace el juez? Dio relevancia a lo que sucedió en realidad. ¿Qué sucedió en realidad? Que mis clientes llegaban a firmar, se presentaban, tenían horario, tenían un jefe, tenían una obligación de ir a SAT, inscribirse como contribuyentes y presentar sus facturas. ¿Para qué? Para simular. ¿Qué hay acá? Una violación a derechos laborales. ¿Qué hago yo? Planteo mi demanda, los demandas de las dos, Emisoras Unidas y Multimedios Sociedad Anónima, y ahí voy. Me han interpuesto unas excepciones, me han interpuesto unos recursos y ya obtuve mi sentencia. Ya me reconocieron mis derechos laborales. ¿Y con base en qué salario? Con base al salario obtenido por Multimedios, es decir, la otra entidad. Y es un tema. El lunes tengo otra audiencia, otra clienta de la misma entidad. Le pidieron que exhibiéramos todas las facturas, porque al final, miren ustedes, lo único que pueden hacer es retrasar. Me van a tener que pagar, porque atendiendo al principio de primacía de la realidad, me van a tener que pagar, porque deben dar relevancia a lo que sucedió en la realidad. Y ustedes dirán, Lick, ¿y estos principios para qué nos van a servir? Créanme que esta es la base de todo lo que vamos a estudiar. Si usted no sabe principios, difícilmente le va a poder agarrar la onda al curso. Difícilmente. Pero antes de que se termine el tiempo, voy a avanzar más. ¿Alguien tenía una duda ahí, por favor? Realizar su interrogante sin ninguna pena. Licenciado, fíjese que muchas veces lo que hacen estas personas es que les piden que facturen por montos altos y lo que le dan es el mínimo. Y también lo que hacen es darle, digamos, los 3,000 y los 22,000 se van como comisiones para que cuando venga la demanda, ellos vean que fueron comisiones. Yo le pagué.
Ajá. Yo le pagué, Francisca, aquí le pagué sus prestaciones. Usted ganaba 3,000. Usted no ganaba 22,000. Usted No, ganaba señor. 3,000 y los otros era comisión. Eso es lo que Lo hacen otro- muchas veces. Y se lo calculan por el salario mínimo las prestaciones, no por los 25,000. Pero ¿qué hay acá, Francisca? Una simulación. Sí. Y la simulación está prohibida. ¿Qué dice el artículo 12? Son nulas ipso iure. Son nulas de pleno derecho. Entonces el juez, primero el derecho laboral es tutelar. Compañero, por favor, adelante. Compañero que levantó la mano. Lick, ¿me escucha? Sí, Gerardo. Gerardo levantó la mano porque está hablando. Perdón, Lick, es que tuve que entrar con otro desde la compu. Soy Laura. Ok, Laura, cuénteme. Fíjese, Lick, que lo que también hacen es que reportan una parte en planilla y la otra les piden que facturen como servicios profesionales para así rebajar, ¿verdad, Lick? Ahí está. ¿Y qué se le debe dar relevancia ahí, Laura? ¿A qué debemos darle relevancia ahí? A ambos, Lick, porque incluso debe dar relevancia a lo que sucedió en realidad. Aquí lo que pasó A la fue que el realidad. el patrono violentó normas laborales por medio de astucia, por medio de instrumentos y por medio de otras cosas. Y también lo otro que hacen así o hacían, porque hasta el momento, según yo sé, pues tratan de regular más eso, es con lo de las propinas, ¿verdad, licenciado? En los restaurantes. También es un tema que van a ver con el maestro. Siempre les pregunta, miren, ¿y las propinas son parte o no son parte del salario? Y hay hasta puntos de tesis. Solo nada más para, si por ahí tuvieran ellos el convenio del salario 90, ¿no? 95. 95, el artículo número 1. Que alguien lo tuviera a la vista. Convenio 95 de la OIT. Sí, que sería bueno que lo leyeran. Solo el 1. El 1 nada más. Perdón, licenciado, es este que dice a los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia. Sí, por favor. Yo creo que es el verdad, maestro. Sí, es ahí, la lectura. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Esa es una de las bases que nosotros tenemos precisamente para que las comisiones, las propinas, lo vamos a hablar cuando hablemos del salario, pero como están platicando un poco ahí este tema, nada más quería que tuvieran referencia. Ese 95 sería bueno que usted ahí en sus tiempos libres pudiera comenzar a leerlo. Continuamos, Lick. Muchas gracias, Lick. Bueno, entonces, señores, estamos con el principio de la primacía de la realidad. Continuemos, porque si no se me va a ir el tiempo volado. Vamos con la literal E. Colóquenle ahí. Derecho público. La literal E. Derecho público. ¿Me ayudan por ahí, por favor? Ustedes van a ver la naturaleza del derecho laboral. ¿Dónde se ubica el derecho laboral? ¿Es una rama del derecho privado o es una rama del derecho público? Este es el fundamento para determinar la naturaleza del derecho laboral. Continúo, licenciado. Por favor. Literal E. El derecho del trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo.
Y el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos. Y Pero porque creo el que se derecho- pasó. Creo que eso era la literal E. Perdón, licenciado. No se preocupe. Solo la literal E, por favor. ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor. Literal, el derecho al trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Muy bien. Ojo ahí. Cuando hablamos de la naturaleza del derecho laboral, vamos a decir que el derecho laboral es una rama del derecho que, señores, público. Ahora sí, vamos con la literal F. Aquí encontramos otro principio, el principio hondamente democrático. Ahora sí, compañera, hondamente democrático. Literal F. El derecho al trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos. Y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Muy bien. Entonces, aquí encontramos otro principio, ¿verdad? El hondamente democrático. Vamos ahora con el sexto considerando. En el sexto considerando encontramos el principio de conciliación. Márquenlo, por favor. Principio de conciliación. ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor, con el principio de conciliación regulado en el sexto considerando? Sí, considerando número 6, que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo, y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Muy bien, entonces marcarlo ahí, por favor. El sexto considerando el principio de conciliación. Cuando hablamos al inicio en la clase les dije yo que existía una clasificación de los principios, ¿se recuerdan? Los principios ideológicos que el código le denomina características. También encontramos los principios técnicos o dogmáticos. Y dentro de este principio técnico dogmático, aunado a los que ya mencionamos acá con sus fundamentos constitucionales, encontramos del indubio pro operario. Regreso a los ejemplos que les di. Señores, ¿cuál aplicamos? ¿El Código de Trabajo o la Constitución? ¿Cuál de esos dos cuerpos legales podemos aplicar? ¿La Constitución o el Código de Trabajo? El que beneficia más al trabajador. Pero, señores, si no la Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento, pues. Pero como el Código de Trabajo es una ley específica, prevalece en este caso porque es por el indubio pro operario, ¿verdad? Lo primero no, Laura, lo segundo sí. No es porque sea norma específica, sino que porque va a beneficiar al trabajador. ¿Se recuerdan que dijimos con excepción y el otro sin excepción? Entonces, de esa cuenta tenemos que establecer que cuando hablamos de la duda, porque el 106 nos dice en caso de duda. Si tenemos duda, aplicamos el indubio pro operario. Señores, esto se los voy a repetir y el maestro se los ha repetido a más no poder, ¿sí? A más no poder. Por favor, más. Vamos al 106, tercer párrafo, para que si usted tiene duda. Y relaciónemelo con el 17 del Código de Trabajo.
17 del Código de Trabajo. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe de tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Muy bien. No, pero dice en caso de duda, en el 106, tercer párrafo. Pero de la Constitución. Sí, en caso de duda sobre la interpretación o el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Ojo, gracias Laura, en caso de duda. ¿Qué es lo que teníamos acá, señores? Duda. Es que vamos a aplicar es que vamos a aplicar la norma que favorezca, es que vamos a aplicar la Constitución porque es la norma de mayor jerarquía dentro del país. No, aplicamos la norma que más le favorezca. Simple. Vamos con los segundos principios, principios de justicia social. Justicia social, los encontramos en el 101. 101 de la Constitución. ¿Alguien lo tiene, por favor? Derecho de trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Ahí está, mire. Ahí están. Principios de justicia social. Primero, es un derecho de la persona. Y dos, una obligación social. Estos son los principios de justicia social. Márquenlos, por favor, señores. Márquenlos. Ya vimos los ideológicos. Ya vimos los de justicia social. Ahora vamos a ver los procesales. Los procesales están regulados en el quinto considerando. Relaciónenmelo, por favor, con el artículo 321. Solo le vamos a dar lectura a estos principios. ¿Por qué? Porque ustedes los van a ver cuando vean el juicio ordinario, cuando vean en un año los procesales, como se le denomina. ¿Sí? ¿Me ayudan por ahí, por favor? Con el quinto considerando. Y ahí le pueden colocar ustedes principios procesales. Continúe. Sí, por favor. Considerando 5, que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Muy bien. Entonces, señores, ahí encontramos la tercera clasificación de principios ideológicos, justicia social y los procesales, que eso los van a ver ustedes cuando vean el tema de principios que regulan al juicio ordinario laboral. Señores, no sé si hay alguna duda. Si no, pues siempre es un gusto estar con ustedes, platicar, conversar un poco. Me siento muy alegre de estar compartiendo un poco de conocimiento con ustedes. Así que, si no hay dudas, pues lo voy a dejar en el uso de la palabra al maestro, porque creo yo que sí es importante que puedan conversar. Y estos casos que les mencioné, no van a quemar, que algunos están en trámite, ¿oyeron? Se los compartí para fines académicos. María de los Ángeles, por favor. Licenciada, disculpe, usted mencionó el artículo 321, pero ¿es del Código de Trabajo o de la Constitución Política de la República? Código de Trabajo, por favor, María de los Ángeles. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda, señores? ¿Comentario que tengan? ¿Sí? O todo claro, más claro que el agua, ¿verdad? Gerardo, pero primero Salomé y después Gerardo.
Licenciado, yo tengo una consulta que usted hablaba de la simulación contractual y eso también se aplica a... Yo se lo había comentado al licenciado en la clase anterior, de que, por ejemplo, donde yo trabajo, yo estoy en el renglón 189. Ajá. Pero ahí nos han dicho, porque yo trabajo para un centro de salud, que nosotros no tenemos derecho a nada, ni a prestaciones, vacaciones. No les pagan nada. Solo facturamos por el mínimo. Ajá. Y eso también es una simulación. También, cuando la despidan, me habla. Le llevamos su demanda. Ahí vamos a, sí, igual que el 029. Aquí lo que hay, Salomé, es una simulación contractual. Y yo le aseguro que usted tiene un horario, tiene en algunos casos que presentarse a firmar, tiene un jefe inmediato. Hay una simulación. Sí, y trabajamos de lunes a domingo si es necesario, si a demanda, hasta que se decide. Todas esas horas extras, anótelas. Sí, porque no dice que tenemos nosotros que estar a demanda porque nosotros trabajamos en el área de COVID. Entonces, ahora que hay llega tanta gente a hacerse las pruebas y todo, entonces hasta que la última persona llegue, hasta esa hora puede salir uno y trabajar sábado y domingo. Ese punto es bien interesante. Lastimosamente, el Estado de Guatemala ha pagado mal a sus trabajadores referente a este punto de COVID. Y no se los digo con la finalidad de algún comentario fuera de lugar, sino todo lo contrario. El trabajador que más está ganando son los trabajadores de primera línea. Están ganando entre $125 la hora. Yo tuve a bien realizar unas consultas y son los trabajadores que mejor están ganando acá actualmente, los de hospitales que están tratando a temas de COVID. $125 la hora, imagínense. Mientras que allá a duras penas, pues salario mínimo. Entonces es algo que pues tenemos que modificar, ¿verdad? Pero sucede eso, ¿sabe? A la hora de la terminación del contrato puede usted pedir el pago de esas prestaciones. Muchas gracias, licenciada. A la orden. Me avisa ahí cuando la despida. Gerardo, iba a preguntar. No, solo hacerle un comentario de que sí, solo hacerle comentario de que incluso hay trabajadores, así como está diciendo la compañera, para el Estado. En este caso, pues mi mamá, que a veces los ponen les dicen que son policías municipales y les dicen que tienen que estar igual al llamado, que cualquier evento y todo, digamos un partido, tienen que ir a cuidar, una procesión, tienen que ir a cuidar el Día de los Muertos, pero no se los pagan ni como extra, ni a veces se los reponen, y son turnos de 24, a veces de semanas de 72 horas. Abusan del tema de que no están sujetos a jornada de trabajo, a veces se abusa. Se abusa bastante. Como no están sujetos a jornada de trabajo, luego si demandaran, pues todos les recompensarían, ¿verdad? Pero como todos tienen miedo de perder su trabajo. Sí, a veces, muchas veces no lo hacen. Muchas veces no lo hacen por miedo a represalias o por muchas cosas. Pero hay otros que sí hacen valer sus derechos. Y solo, gracias. A la orden. Señores, no sé si hay alguna duda, entonces siempre ha sido un gusto estar con ustedes, platicar, conversar, darle las gracias ahí al maestro por la oportunidad que me da de compartir con ustedes el poco conocimiento que podamos tener. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver. No sé si el maestro está por acá. Bien, me parece interesante las interrogantes, claro, son casos específicos. Tenemos el tema, vamos a hablar del tema de la simulación, vamos a hablar de los contratos de trabajo, pues ahí vamos a poder desarrollar un poco más el tema en cuanto a esto. También quiero decirles de que por las preguntas
que no se les olvide como estudiantes de Derecho, especialmente que son trabajadores en ese aspecto, que ingresen a la página de la Corte de Constitucionalidad. Y van a encontrar ustedes un sinnúmero de sentencias exactamente con lo relativo a la simulación. Es más, les vamos a hacer llegar nosotros la jurisprudencia de la Corte que acaba de publicar. Eso hace sumamente importante, más en todos los derechos, pero en nosotros nos interesa en materia laboral. Y ahí se van a dar cuenta que donde más sentencias hay, exactamente en los casos que el licenciado Alan, que ustedes le interrogaron, de los trabajadores del Estado. Pero también él habló ahí de la iniciativa privada y también sean estos casos. Oye, porque cuando veamos el salario del convenio 95 es importantísimo, y nos vamos a dar cuenta que aquí el salario, la única manera de que se pague en especies, que está autorizado por la ley todavía, es los trabajadores agrícolas, pero a lo contrario todo tiene que ser diferente. Por eso las comisiones y todo eso pues va a ser, lo vamos a hablar, pero nos falta mucho. O sea, estamos comenzando a conocer, hoy comenzamos, si se dan cuenta, estamos comenzando a conocer nuestro código de trabajo. Vieron la ficha, comenzamos con los principios. Quiero decirles que dentro de unos 15 días estamos ya con el artículo número 1, con el 2, con el 3, con el 4, y nos vamos a ir, y espero en Dios de que nos dé tiempo, porque nosotros tenemos con finalidad, con el licenciado Alan, de que ustedes conozcan todo su código de trabajo, todo su código de trabajo. Y no se pierda clases, porque, vean, no tanto por la asistencia, hombre, de veras, yo le digo, el licenciado Alan ya les he platicado que antes del examen vamos a hacer un repaso, pero me interesa que usted aprenda, me interesa que usted sea bendición para su entorno, para su familia, para las personas que están cerca. Yo quiero que usted ya dé asesoría laboral, una asesoría correcta, una asesoría con base legal. Entonces, inclusive el licenciado Alan, pues hoy les habló de casos específicos que de una otra manera le garantizo que son casos que se dan en la vida diaria en Guatemala. Entonces sí queremos que no nos falten a las clases, más para que aprendamos juntos hoy, más que aprendamos juntos. Así de que, pues hoy una muy buena cantidad de alumnos conectados, y siempre el propósito no va a ser de que usted aprenda con nosotros y con base legal, con base legal. Así es de que si Dios quiere nos vemos el próximo día, lunes. Gracias, Ángel. Gracias, Vic. Bueno, se cuida. Buenas noches.